Hola seguidores y a los que por casualidad han revisado mi canal, os doy la bienvenida. Soy Julius Top. Soy peruano, tengo 27 años, actualmente resido en Madrid. Creo contenidos sobre los diferentes trámites de extranjería, como en la vida en España, tutoriales y demás. Bienvenidos a mi canal. Os tengo buenas noticias. Desde el 7 de junio se podrá viajar a España como turista, pero es importante estar vacunados contra la COVID-19. En el caso de las personas que no han sido vacunadas, podrán presentar una prueba PCR o un test de antígenos. Como veis, es un vídeo muy interesante, para lo cual, quédate conmigo hasta el final de este vídeo. Como sabéis, el proceso de vacunación contra la COVID-19 en todo el mundo es diferente, ya que hay países que están muy avanzados con el proceso de vacunación y asimismo países que lamentablemente no llegan al 5% de la población vacunada contra la COVID-19. En los últimos tiempos se ha vuelto tendencia viajar al extranjero a por un pinchazo. Países como por ejemplo Estados Unidos, Israel, Dubái, Reino Unido y Rusia son algunos países que permiten, entre comillas, el turismo de vacunas. La lista de los países que actualmente no usan mascarilla, ya que están muy avanzados con el proceso de vacunación, son los siguientes: Estados Unidos, Polonia, Reino Unido, Australia e Israel. Cabe deciros que estos países tienen un bajo índice de contagios de COVID-19 por cada 100.000 habitantes. La campaña de vacunación contra la COVID-19 en España sigue a buen ritmo. Hasta el día de hoy, el 44% de la población ya está vacunada, es decir, ya han recibido al menos una dosis y el 23% ya ha recibido la pauta completa de vacunación. En cuanto a las posibles fechas para poder vacunarse en España, son las siguientes. En junio, las personas de 40 a 49 años. Asimismo, serán vacunadas con las dosis de Janssen. Como sabéis, la vacuna de Janssen es de una sola dosis, por lo que se va a avanzar aún más con la vacunación en España. En julio, las personas de 30 a 39 años. En agosto, de 20 a 29 años. En el caso de los menores de 12 a 18 años, serán vacunados a partir del 15 de junio con las dosis de Pfizer. Desde el día de ayer pueden ingresar los turistas internacionales a España, pero es muy importante que estas personas estén debidamente vacunadas contra la COVID-19 por alguna de las 6 vacunas aprobadas por la OMS o la Agencia Europea del Medicamento, como son Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm y Sinovac. Esas 6 vacunas son válidas para poder viajar a España como turista. Es importante que te hayan administrado la segunda dosis 14 días antes de viajar, ya que la vacuna hace efecto aproximadamente entre 11 a 12 días. En el caso de las personas que no han sido vacunadas, pueden viajar a España, pero tienen que presentar una prueba PCR, un test de antígenos o una prueba que acredite que han pasado la enfermedad. Se puede viajar de la mayoría de países, excepto de Brasil, Sudáfrica e India. Sin embargo, los países que pueden viajar a España sin restricciones, es decir, da igual si están vacunados o no contra la COVID-19, sin pruebas PCR o test de antígenos, ni cuarentenas obligatorias, son los siguientes: Australia, Nueva Zelanda, Ruanda, Tailandia, Corea del Sur, China, Japón e Israel. Cabe deciros que estos países actualmente tienen un índice muy bajo de contagios de COVID-19. Una vez que lleguemos a aeropuertos españoles, hay que completar un formulario sanitario, el cual va a generar un código QR particular. Además, lo tendrán que llevar las personas que están en tránsito. Después de un año, vuelven los cruceros internacionales a España, pero con algunas restricciones, como por ejemplo, las personas tienen que estar vacunadas contra la COVID-19, además, con un aforo del 70%, y asimismo, los pasajeros no pueden bajar a tierra si no tienen una excursión programada. El secretario de Turismo ha precisado de que entre los meses de julio a septiembre, España espera recibir 14,5 a 15,5 millones de turistas, lo cual es un 40% menos de los turistas que llegaron en el 2019, pero es el doble de los turistas que España recibió en el 2020.
por lo que a partir del día 7 de junio se espera recibir 3.000 vuelos internacionales por día a España. Tengo que precisar que la vacuna Sputnik V y CanSino actualmente están siendo analizadas por la OMS y la Agencia Europea del Medicamento, y esperemos que pronto lo aprueben, ya que al estar aprobadas por la OMS o la Agencia Europea del Medicamento, las personas que han sido vacunadas con alguna de estas dosis podrían viajar a España o a los países de la Unión Europea y sin restricciones. La vacuna Sputnik V es una vacuna rusa de 2 dosis y en cuanto a su efectividad es el 91,6%. Sputnik V se está administrando en muchos países de todo el mundo, como por ejemplo Venezuela, Hungría, Polonia, Eslovaquia, México, Argentina, Ghana, Egipto, Camerún, República Democrática del Congo e India. Además, la vacuna CanSino se está administrando en muchos países de América Latina. Con la apertura al turismo internacional, muchas aerolíneas españolas han reactivado los vuelos internacionales, por ejemplo, a América Latina. En cuanto a los requisitos para poder viajar a España como turista, son los siguientes: el pasaporte, el cual tiene que estar vigente, carta de invitación o reserva de hotel. En el caso de una carta de invitación, lo puede formular un residente legal, un nacional o una empresa, pero tiene que comprometerse a cumplir con el plazo legal de estadía del extranjero. Al contar con una carta de invitación, ya no hace falta presentar una reserva de hotel. Otra ventaja de la carta de invitación es que si la persona que formula la carta de invitación se compromete a cubrir con todos los gastos del extranjero, como puede ser alimentación, estadía y transporte, solo bastará acreditar 45 euros por día. El billete de avión de ida y vuelta es muy importante porque con ello vas a acreditar al personal de inmigración que solo vienes con fines de turismo y no te vas a quedar de manera irregular en España. Asimismo, os recomiendo de que respondan de una forma clara y precisa para no generar dudas. Recursos económicos para que podáis solventar tus gastos en España. Actualmente hay que acreditar 95 euros por día. Contar con un seguro de viaje con cobertura a COVID-19. Ante la crisis sanitaria, muchos países de la Unión Europea exigen un seguro de viaje con cobertura a COVID-19. El carnet de vacunación es un documento oficial el cual va a acreditar que la persona realmente ha sido vacunada contra la COVID-19. Prueba PCR o test de antígenos, los cuales tienen que haber sido realizados 48 horas antes de la llegada a España. Además, podrás presentar pruebas que acrediten que has pasado la enfermedad. Otro país europeo que podemos viajar a partir del día 9 de junio es Francia. Se podrá viajar de los países de la Unión Europea, además de los siguientes países: Nueva Zelanda, Australia, Ruanda, Tailandia, Corea del Sur, Singapur, China, Japón e Israel. Es importante estar vacunados contra la COVID-19 por alguna de las vacunas aprobadas por el gobierno de Francia. Y si no es el caso, puedes presentar una prueba PCR negativa para poder ingresar al país galo. Por ejemplo, Canadá, México, Honduras, Guatemala, Nicaragua y muchos países más, para poder viajar a Francia, tienen que estar debidamente vacunados contra la COVID-19 y además presentar una prueba PCR negativa, lo cual es muy importante de que antes verifiques si vuestro país está en la lista de países permitidos. Como sabéis, hace unas semanas atrás el Ejecutivo había precisado de que España espera recibir en todo este año 45 millones de turistas extranjeros, lo cual esa cifra va a reducir a 15 millones debido a que el Reino Unido, como sabéis, es un mercado muy importante para España, pero actualmente Reino Unido tiene a España en la lista de países no seguros para hacer turismo. España, desde el día de ayer, ha abierto sus fronteras internacionales. Además, ha flexibilizado los requisitos para que muchas personas puedan viajar a España, pero siempre garantizando la seguridad sanitaria de todos. Podéis dejarme todas vuestras dudas en la caja de comentarios. Si te pareció interesante este vídeo, no olvidéis de darle like. Os invito a que se suscriban a mi canal. Estoy en YouTube como Julius Talks.
Esto fue todo por hoy. Nos vemos en un próximo vídeo.